se produce la comida de una gran parte de la población, donde se garantiza el agua de una gran parte de la población, y entonces la Falcon Bridge quiere destruirlo. Ahora dice que ellos son dueños de Loma Miranda y que por tanto, si no dejan que lo exploten, van a someter al país a los tribunales, van a llevar un caso legal internacional contra el país. Y eso es un chantaje, que le están haciendo al gobierno. Y nosotros queremos decir con claridad, más del 84% de la población ha dicho, Loma Miranda no debe ser explotada, debe ser definida como un parque nacional y reservarla como un pulmón para esa zona del Cibao. Por tanto, el gobierno ha dado, le ha permitido a esa empresa que haga una propaganda a nivel nacional con la finalidad de convencer a base de dinero a una serie de funcionarios y legisladores para que permita que se exploten. Y nosotros decimos, hay que evitar jugar con la voluntad del pueblo. Cuando se cierran todos los caminos de la legalidad y no funciona la justicia, entonces es posible que el pueblo se levante a defender directamente sus intereses, que son la preservación de Loma Miranda como parque nacional. O sea, aquí la rebelión, dice la Carta de los Derechos Humanos, es la última acción que le queda al pueblo cuando sus intereses, cuando sus derechos son violados. Y así nosotros no queremos decir que haya una rebelión, una desobediencia civil, pero si el gobierno permite que Trataníquer siga amenazando al pueblo dominicano con quitarle una fuente tan valiosa como Loma Miranda, el pueblo indudablemente va a tener que llegar a la desobediencia civil para hacer respetar sus derechos. Don Iván, Juan Pablo Duarte estableció el principio de la rebelión, del derecho a la rebelión, cuando decía que al estar frente a una autoridad ilegítima, o por su origen, o porque no responda a los intereses del pueblo, así, de la colectividad, el pueblo tiene el derecho a la rebelión. Don Iván, yo pienso que en el pensamiento de Duarte hay explicación para todos estos fenómenos políticos en la República Dominicana. Y cuando usted apela al derecho a la rebelión, usted como que sabe de eso, porque usted se fue a la montaña con Manolo y después en abril del 65 usted estuvo ahí en la zona constitucionalista. Así es que cuando usted lo dice uno tiene que creérselo. Don Iván, hay una situación internacional que quisiéramos abordar con usted. El caso Venezuela. Hemos visto desbordamiento en Caracas y en otras ciudades. Los grandes titulares de prensa, que uno conoce cómo se maneja todo el poderío mediático, dicen que la crisis en Venezuela es por una profunda escasez. Hay otros que dicen que hay unas fuerzas imperiales azuzando aquella situación de crisis en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela, don Iván? Mira, si Venezuela fuera un país como Haití, que no tiene grandes riquezas, quizás el imperialismo norteamericano. Que en Haití no hay riqueza, pero Bill Clinton anda buscando oro en Haití. No, digo, las riquezas en volumen, porque que tenga Haití, ¿no? Porque tú sabes que la principal fuente hoy energética está en Venezuela. Tú sabes que se ha descubierto en el Orinoco una extraordinaria acumulación de petróleo. Entonces, detrás de eso, antes de Chávez, 3 o 4 compañías y ricos de Venezuela se llevaban el producto de las riquezas que era del pueblo de Venezuela, o sea, el petróleo.
Cuando llega Chávez, indudablemente que establece que las riquezas deben ser para resolver los problemas de Venezuela y comienza a dar pases. ¿Y qué pasó? Inmediatamente comienza a tratar de tumbarlo y se da un golpe de Estado que fracasa precisamente por la intervención de la población. Pero esas aventuras conspirativas no se han detenido nunca. Lo que pasa es que Chávez era Chávez. Chávez indudablemente generó a nivel de Venezuela y del mundo una situación de un líder carismático, una persona que el pueblo confiaba en él y que vio además de que en el tiempo que duró Chávez en el poder, las cosas cambiaron en Venezuela para bien de las mayorías populares, que la pobreza disminuyó enormemente y que los problemas como salud, educación, empleo, todo eso fue resolviéndose en favor de la población y eso indudablemente le fue dando un poder que por encima de las conspiraciones de la oligarquía venezolana no fue posible echar abajo a Chávez. Pero Chávez se muere y precisamente esas fuerzas del mar, tanto internas como externas, entendieron que había llegado el momento como para echar abajo el gobierno chavista con Maduro a la cabeza, que es un joven revolucionario, una persona que vivió todo el proceso de Chávez y que Chávez lo dejó como la persona en la cual podía darle continuidad a ese gobierno chavista. Y en ese sentido, esa fuerza oligárquica, fascista de Venezuela y el imperialismo norteamericano comenzaron inmediatamente a tratar de crear las condiciones para echar abajo el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro. Y resulta que el pueblo respondió y eligió a Maduro y lo legitimó en el poder. Entonces, ellos consideraron que las próximas elecciones que eran para elegir senadores, diputados y demás, eso le iba a permitir, y gobernadores, eso le iba a permitir a ellos hacer especie de un plebiscito. Esas elecciones para ellos eran unas elecciones plebiscitarias, donde entendían que podían tomarla como de pie de amigo para convocar a un plebiscito revocatorio. Y entonces resulta que la población que está consciente de que su bienestar, su porvenir de una vida digna está con el chavismo, porque ha demostrado que gobierna para los pobres de Venezuela, entonces votó masivamente por Maduro y se consolidó el gobierno chavista. Y eso indudablemente fue un gran fracaso para esos sectores oligárquicos y norteamericanos. Y por eso entonces han comenzado nuevamente, ¿por dónde? Han comenzado con el agiotismo, han comenzado con todos esos sectores a crear una situación que lleve a la confrontación y que entonces se pueda determinar que en Venezuela haya una situación de guerra y la intervención precisamente norteamericana. Pero yo debo decir... Don Iván, pero ¿cómo es que si Venezuela es un país rico del que usted ha hablado, con todo el petróleo del mundo, hay una escasez de alimentos, no hay dólares, y se supone que ellos exportan petróleo, es el tercer país exportador de petróleo en este momento? Mira, ¿y cómo es que no hay dólares en Venezuela y que no hay comida, que no hay habichuelas, que no hay arroz, que no hay aceite, que no hay azúcar, que no hay café? Sí, hay de ¿Cómo todo, es la cosa? Mira lo que ¿Se habla de una gran escasez? No, una aguda escasez. Dos cosas. Hay que decir que Venezuela importa el 80% de lo que consume. Si no produce. Fíjate que cuando llega Chávez comienza a desarrollar la agricultura porque Venezuela es un país donde tiene grandes riquezas petroleras, pero el pueblo se desarrolló sobre la base de esas riquezas
y la agricultura no se desarrolló al mismo ritmo como para garantizar la alimentación de la población. Entonces, Venezuela importa una gran parte de lo que consume. Indudablemente que durante Chávez se logró un avance muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que no hay las cosas que se dicen, no, es que la están escondiendo, o sea, la están tratando de utilizar para echar abajo, para crear una crisis, echar abajo o justificar un golpe de Estado, que en eso es lo que se trata. Yo debo decirte lo siguiente, yo fui a Venezuela en julio y yo llegué al aeropuerto y fui a cambiar dólares. Yo tenía dólares, 2 o 3 dolaritos, y fui a cambiarlo. ¿A cómo me lo cambiaron? Al 6 y pico bolívares por $1. Ok, esa es la regla monetaria que establece el Banco Central de Venezuela. Yo salí del aeropuerto, ahí mismo en el mismo aeropuerto, te lo estaban cambiando al 25 y te estaban diciendo, si usted tiene moneda grande, o sea, quiere decir de $100, yo se lo pago al 35. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oligarquía, con el apoyo norteamericano, está tratando, ha desarrollado un proceso para recoger las divisas e irselas llevando, irlas sacando, e irle creando una situación de deterioro económico al gobierno que no pueda enfrentar los problemas que tiene. Porque le voy a decir, por más rico que sea un país, por más divisas que le entra, si hay escape de esa magnitud, se le crea dificultad. Y eso es lo que están pasando. Esconden los productos, lo elevan enormemente y además se llevan las divisas. Esa es una acción indudablemente conspirativa y además de eso tienen varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, porque acaban precisamente de cerrar un canal de Colombia. Ustedes saben que Álvaro Uribe y esa oligarquía colombiana le hace el juego a los propósitos y a los planes de Estados Unidos, de echar abajo a Maduro y apoderarse nuevamente de esa gran riqueza de Venezuela, que es el petróleo. Yo debo decir que en esta situación pienso que Venezuela debe contar con los gobiernos, con los amigos que Venezuela está favoreciendo, si se quiere decir así, con un pacto como el Petrocaribe, que ha beneficiado a inúmeros países, no regalándole el petróleo, sino dándole un precio justo y condiciones aceptables para que se puedan desarrollar los países amigos de Venezuela y de América Latina y el Caribe. ¿Usted quiere decir que Maduro debe contar con Leonel y Danilo Medina, que se han favorecido con Petrocaribe? Se supone. ¿Se supone? Sí, yo sé que quizás no lo hagan, pero nosotros creemos que República Dominicana, hoy, la deuda una de las deudas más grandes con Venezuela, y es sobre la base de un acuerdo de Petrocaribe. Y entonces, claro, es lamentable que todo ese beneficio que nos da Venezuela con ponernos esa materia prima en un precio, un nivel aceptable para el desarrollo del país, se dilapide exonerándole a los grandes consorcios y los grandes ricos en forma graciosa, le exoneran el petróleo. O sea que nosotros creemos que hoy debe haber una respuesta de los pueblos ante